Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablar de DeMarcus Cousins, porque como muchos sabréis, hace un día los Lakers consiguieron los servicios de Markieff Morris y para hacer una plaza para él tomaron la decisión de librarse de DeMarcus Cousins, ¿vale? Como todos sabemos, Cousins está lesionado, no podía jugar, así que es la decisión más lógica, evidentemente. Había alguna posibilidad de que volviera para playoffs, pero no es lo mejor tampoco para él, dado que al final estamos ante un jugador que ha tenido varias lesiones y que posiblemente no volviera a buen nivel y desde luego tiene que reposar todo lo posible de cara al año que viene a tener una oportunidad más. Pero creo que es el momento de hablar de cómo la carrera de DeMarcus Cousins se ha truncado de ser posiblemente el mejor center de la NBA hace cosa de 3 años, ahora mismo no tener equipo, ¿vale? Antes de nada, como siempre, si estáis aquí me imagino que es porque os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis, leáis este vídeo en particular si os ha gustado y comentéis debajo lo que opinéis, y sobre todo en este caso decidme si creéis que Cousins todavía tiene un lugar en la NBA y va a recuperar su puesto, tal vez no como All-Star, pero sí como un titular sólido, o si su carrera ya está acabando, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, lo que estáis viendo ahora mismo es un timeline, así un poco a grandes rasgos, de lo que ha sido la carrera de Marcus Cousins, ¿vale? Como podéis ver, Cousins fue drafteado en el draft de 2010, o sea, básicamente en junio de 2010 llegó a la NBA, era una elección bastante alta, creo que fue el quinto pick del draft y de hecho se tenía consideración para ser incluso un jugador con un pick más alto, pero como todos sabemos, Cousins es un jugador con mucho carácter. Eso ha mejorado con los años, o sea que en ese momento era todavía peor. Protestaba mucho, tenía muchos problemas eso de actitud al final y por eso algunos equipos no se atrevieron a seleccionarlo, ¿vale? Resultó ser uno de los mejores jugadores de ese draft y a lo largo de esos años, desde 2010 hasta febrero de 2017 en los que jugó en los Sacramento Kings, se convirtió en uno de los mejores centers de la liga, sobre todo en esa etapa final, pero los Kings nunca llegaron a nada y tomaron la decisión de pasar página. Los Kings cambiaron a DeMarcus Cousins en febrero de 2017 a los New Orleans Pelicans, ¿vale? En ese momento a Cousins le quedaba un año más de contrato, por lo que los Pelicans tenían asegurados sus servicios por un año más y tras eso lo renovarían o no dependiendo de cómo funcionara ese fit entre DeMarcus Cousins y Anthony Davis, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco en qué consistió ese cambio, porque en ese momento parecía un robo para los Pelicans, ahora ya no lo parece tanto, ¿no? En ese momento los Sacramento Kings enviaron a DeMarcus Cousins y Omri Caspi a los New Orleans Pelicans y a cambio consiguieron los servicios de Langston Galloway, que era un jugador en último año de contrato, tras ese año se fue del equipo y firmó como agente libre con los Detroit Pistons. Tyreke Evans, un jugador que está en la misma situación, era un jugador que había sido drafteado en su momento por los Pelicans, resultó ser un jugador muy bueno en un principio, pero a la larga fue bajando el nivel cada año más y pasó de ser el novato del año a quedarse en un jugador bastante mediocre. Y se fue también de los Pelicans, acabó firmando ese año, si no me equivoco, con Memphis, acto seguido con los Pacers y ahora mismo no está en la NBA porque tiene una sanción por doping. Y Buddy Hield, que es la estrella que se llevaron de ese cambio. Buddy Hield era un rookie de ese año, el sexto pick del draft o una cosa así, que no estaba funcionando muy bien en New Orleans, pero los Kings tenían muchas ganas de conseguirlo y en general les ha salido bastante bien. Al final estamos ante uno de los mejores triplistas de la NBA. Y eso hay que sumarle dos primeras rondas de draft. Dos picks de draft, perdón. La primera ronda de 2017 perteneciente a los Pelicans y la segunda ronda de ese año. Esos picks fueron bastante buenos, pero los Kings no los gestionaron muy bien, porque con esos picks consiguieron con el segundo pick a Frank Mason III, que es un jugador que venía de ser un jugador bastante sólido en la NCAA, pero bastante pequeño y que se esperaba que fuera un buen anotador, pero no estaban seguros de cómo iba a funcionar. Finalmente se libraron de sus servicios y ahora mismo juega en el equipo de G-League de los Bucks, o sea, ya no está ligado a los Kings, o sea que podríamos decir que no sacaron nada de ahí. Sin embargo, ese pick de primera ronda, con la elección número 10, podían haber seleccionado a Zach Collins, o seleccionaron a Zach Collins, el jugador de Portland, pero lo cambiaron por el pick número 15 y el número 20. Con el pick número 15 consiguieron a Justin Anderson, jugador que ahora mismo está jugando en los Dallas Mavericks, y con el pick número 20 a Harry Giles, que es un jugador con mucho potencial, un center que todavía ahora juega en los Kings, pero los Kings ya han cancelado su extensión de contrato, por lo que van a perderlo este año muy probablemente, o sea que básicamente no hicieron nada con todo eso, solo se llevaron a Buddy Hield. Pero ahora vamos a volver entonces a esa línea temporal de Marcus Cousins, ¿vale? En febrero de 2017 llegó a New Orleans, a mediados de una temporada mediocre de New Orleans, que estaba desesperado por conseguir un equipo que hiciera feliz a Anthony Davis. Una situación un poco similar a la de Karl Anthony Towns en Minnesota ahora mismo, a decir verdad. Y la cosa funcionó más o menos. Realmente no fue demasiado positivo, pero tampoco estuvo mal.
En ese momento Anthony Davis y DeMarcus Cousins eran posiblemente los dos mejores bigs de la NBA, o cerca de serlos, y había muchas expectativas para el año siguiente cuando ya llevaran un poco de rodaje juntos. Y sin embargo, en enero de 2018, o sea, a mediados de la temporada siguiente, 11 meses después de que DeMarcus Cousins fuera cambiado a New Orleans, fue cuando tuvo la ruptura de tendón de Aquiles, y ahí empezó la cuesta abajo de Cousins. En ese momento DeMarcus Cousins era starter del All-Star, tenía unos promedios impresionantes que veremos después, y estaba jugando muy bien. En general los Pelicans no estaban siendo un éxito rotundo, pero estaban funcionando bastante bien. Pero tuvo esa lesión del tendón de Aquiles y tras esto pasaron 1 año y 3 meses más o menos. O sea, en verano no renovó con New Orleans, se fue a los Warriors a buscar un anillo por la mínima del veterano, y teóricamente no iba a jugar hasta diciembre. Empezó a jugar eso en diciembre de esa temporada. Jugó esa mitad de temporada, empezó a jugar en playoffs y al principio de los playoffs, en la primera ronda, tuvo esa lesión de cuádriceps. Estos son los playoffs del año pasado. Tras esa lesión de cuádriceps, volvió para las finales de la NBA y llegó a jugar un poco. De hecho, tuvo un partido clave contra los Raptors que salió bastante bien, pero en general es eso, Cousins ya no era el mismo que era antes. Una lesión de tendón de Aquiles es muy grave, sobre todo para un jugador de su tamaño. Estamos hablando de un center muy grande y muy pesado, y realmente eso es un problema. La lesión de cuádriceps no ayuda, al final es como que todo se le fue acumulando. Y este verano, o sea, tras abril, unos meses después, en agosto, cuando ya había firmado con los Lakers, su equipo actual, tuvo una ruptura del ligamento cruzado. O sea que en cuestión de 1 año y medio, DeMarcus Cousins pasó de estar sano y tener 27, 28 años y ser uno de los mejores centros de la NBA a romperse el tendón de Aquiles, lesionarse el cuádriceps, romperse el ligamento cruzado. Ahora mismo todavía está recuperándose de la lesión de ligamento cruzado y estamos en febrero del año 2020 y DeMarcus Cousins está sin equipo. Estamos hablando de un jugador que, de no haberse lesionado esta temporada, hace 2 temporadas, la temporada que firmó con los Warriors, estaría posiblemente aspirando a max contract, y ahora mismo en vez de eso ha cobrado 3,5 millones este año y creo que la mínima del año pasado. O sea, digamos unos 5 o 6 millones en total en vez de 30 millones al año. Y al final ese no es el mayor problema. El mayor problema es que yo a día de hoy no veo muchas expectativas o muchas esperanzas de que Marcus Cousins vuelva una vez más a ser el jugador que era. Estamos hablando de un jugador que ahora mismo tiene 30 años, lo cual no es tan mayor, pero se vuelve más complicado cuando estás hablando de un jugador de ese tamaño y ese peso y que ya empieza a acumular bastantes lesiones de pierna. Ahora quiero que veamos un poco cómo han sido los stats de Marcus Cousins en su año antes de la lesión, o digamos el año en que se lesionó y el año siguiente, porque todavía hay esperanza al final. Como veis, el año antes de lesionarse en New Orleans estaba promediando en 36 minutos de juego 25 puntos y 13 rebotes con buenos porcentajes de tiro, 1,6 tapones, 5 asistencias. O sea, estamos hablando de un jugadorazo. Tras esta lesión, evidentemente, no volvió igual, tuvo menos minutos porque todavía estaba en un proceso de recuperación, y además en los Warriors no tenía que llevar la misma carga ofensiva, evidentemente, pero en 26 minutos de juego promedió 16 puntos y 8 rebotes y 1,5 tapones. De hecho, o sea, estamos hablando aún así de un jugador de calibre titular para un equipo muy bueno. De Marcus Cousins, tras volver de esa lesión de tendón de Aquiles, no era el mismo. De hecho, en el campo se le veía lento, pero en general estamos hablando de un jugador muy bueno. Pero a esto hay que sumarle el cuádriceps. Volvió en playoffs, tuvo un partido bueno, otros malos, pero casi no se había recuperado de eso, y ahora el ligamento cruzado. Es verdad que en teoría una ruptura de tendón de Aquiles es peor que una lesión de ligamento cruzado, pero solo un porcentaje muy pequeño de jugadores vuelven realmente recuperados de todo de una lesión como la del cruzado. Zach LaVine es un ejemplo de un jugador que volvió en un estado excelente, pero con Cousins, con su constitución, al final realmente me preocupa. Yo creo que Cousins todavía, si es capaz de volver sano, tiene un hueco en la NBA, pero no creo que volvamos a ver el Cousins de 25 puntos por partido, y es posible que ni siquiera veamos el Cousins de 16 puntos por partido. Tal vez Cousins ahora se convierta en un buen defensor, buen reboteador, con capacidad ofensiva, pero incapaz de llevar la carga del ataque, porque ya no va a ser igual de atlético. Al final Cousins, para lo grande que es, era hábil controlando el balón, a veces rompía defensores en el perímetro. Yo creo que ya no vamos a ver eso, pero tal vez Cousins todavía tenga un hueco en un equipo como un jugador de dobles-dobles, un center con mucho talento capaz de crear ataque de vez en cuando. Pero realmente es una pena pensar que este jugador a día de hoy ha perdido su plaza ante Markieff Morris porque no puede jugar, evidentemente. Es totalmente comprensible lo que han hecho los Lakers, pero pensar que este jugador ha pasado de ser hace 2 años, 3 años considerado posiblemente el mejor center de la NBA, ahora mismo ser un jugador sin equipo es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Simplemente quería hablar un poco de Marcus Cousins porque es una historia bastante triste la suya, evidentemente, que aún así ha ganado millones de dólares. Todavía
aún a día de hoy sigue ganando millones y posiblemente firme algún contrato más y gane más, pero sigue ganando pena desde luego. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.